Amado Padre, bendito Dios, queremos darte gracias, Señor. Gracias porque tú eres santo, 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 Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos santifiques con tu palabra, Señor, que nos limpies, Señor, con tu palabra en este día, Señor. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, Señor. Te damos gracias porque toda buena dádiva, Señor, viene solo de ti, Padre. Gracias, amado Dios, por este tiempo, Señor, en que hemos podido alabarte, adorarte y exaltar tu nombre, Señor. Queremos rendirnos, Señor, delante de ti. Queremos, Señor, escuchar tu voz, inclinar nuestro oído, Señor, a tus preceptos, a tu palabra, Señor, y obedecerte, Padre. Escucharte, entenderte y obedecerte. Hacer tu palabra, Señor, no siendo oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de la misma, Señor. Bendecidos y prosperados en lo que hagamos, Padre, como consecuencia. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre. Toda gloria y toda honra es para ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, amados hermanos. Les saludo con la paz y el amor del Señor. Vamos a sonreír a la persona que está a nuestro lado. Vamos a decirle, este es el día que hizo el Señor. Nos gozamos y nos regocijamos en Él. Ahora dile, sonriendo otra vez, qué lindo día, dile. Amén, gloria a Dios. Dios es maravilloso, amados hermanos. Vamos a hablar sobre ser saciados de hambre y de sed. Algunos titulares de los periódicos, las noticias principales, dicen así, ¿no? La situación extrema de hambruna que ha sido declarada por la ONU, víctimas de hambre en la tierra, situaciones de hambruna en un país, en una zona geográfica, cuando no hay suficiente alimento, no hay asistencia, no hay recursos para proveer de alimentos a la población. La falta de alimentos, la inasistencia de estos, cuando no hay recursos para proveer, ¿qué genera? Genera en el organismo desnutrición que dificulta el desarrollo físico, intelectual de las personas, debilita el sistema inmunológico, te hace más vulnerable ante toda enfermedad e infección, afecta especialmente, no ve, a mujeres, a niños, a ancianos. Entonces, esto amenaza primero a enfermedad, luego a muerte. Cada día, dice la prensa, qué sé yo, las noticias, mueren 25,000 personas en el mundo de hambre. Imagínense, 25,000 personas. Amados hermanos, así como el cuerpo necesita comida y agua para poder vivir, también nuestra alma necesita de manera primordial alimentarse. Porque si no lo hacemos, vamos a correr el riesgo de morir espiritualmente. ¿Cuántas personas se suicidan a causa de depresión o simplemente se dejan morir en medio de la angustia y de la desesperación? Cada día se pierden miles de personas. Así como por hambruna, la gente muere espiritualmente también por hambre de la palabra. Hoy es el tiempo de ir, amados hermanos, a la palabra de Dios para saciarnos. Hoy es el tiempo en que todos tenemos que predicar a Cristo. El mundo entero se está muriendo. ¿Cuánta gente se pierde en el abismo de la depresión? ¿Cuánta gente anda enferma? ¿Cuánta gente no encuentra una salida para sus enfermedades y para sus aflicciones? Yo quiero que vayamos a Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas 4, 6. La palabra bien dice en Oseas 4, 6, en la primera parte, mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios, y por eso se está muriendo. Dile al que está a tu lado, si no reconocemos a Dios como Dios, tenemos el peligro de poder morir. O de morir, ¿no? O sea, corremos el riesgo de morir. Isaías capítulo 5, versículo 13. Uno dice, no, pero es aquí, o sea, en Bolivia, ¿cómo voy a morir? Puedes morir fácilmente espiritualmente si no vas constantemente a la palabra de Dios. Isaías 5:13.
Tal vez te parece demasiado extremo todo lo que estoy leyendo, pero la Biblia lo dice. Isaías 5:13. Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué? Porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¿Qué sucede si no conocemos a Dios? Mi pueblo, dice, irá al destierro, muy lejos. ¿Por qué? Porque no me conoce. El destierro, el cautiverio, es la depresión, es la soledad, es la enfermedad, donde muchas personas se encierran hasta morir. Mucha gente se muere en esa condición. Hablando espiritualmente, se mueren de hambre y de sed, ¿cierto? Isaías capítulo 1, versículo 3. Isaías 1, 3. ¿Quién puede leer este versículo? Isaías 1, versículo 3. ¿Qué dice la palabra? Amén. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Esto está duro, ¿no? Otra versión dice, hasta un buey conoce a su dueño y un burro reconoce los cuidados de su amo. Pero Israel no conoce a su amo, ni mi pueblo reconoce mis cuidados a su favor, dice el Señor. A veces somos peor que animales, amados hermanos, sin entendimiento. A veces no queremos reconocer a Dios ni entender su cuidado. El profeta Isaías escribe versos duros, versículos duros. Isaías significa salvación del Señor, por si acaso, el nombre de Isaías. Es muy apropiado, ¿no?, para este profeta. Él habla tanto de Cristo, habla tanto del Salvador, de su salvación. Él habla a un pueblo que no sabía, no reconocía y no consideraba que ellos debían su vida a Dios, que ellos debían su bienestar y al cuidado y a la bondad paternal de Dios. Pastor, ¿a dónde voy a conocer la bondad de Dios? En la palabra de Dios, amado hermano. Nos ocupamos de trabajar, nos ocupamos de ahorrar, nos ocupamos de viajar, de nuestras familias. Está bien todo eso, pero ¿cuánto descuidamos los asuntos del alma, amados hermanos? Muchos no consideran importante la palabra de Dios. Eso daña tanto como la ignorancia de la misma. El alma deprimida genera un cuerpo doliente, un cuerpo enfermo con depresión. La enfermedad amenaza ser mortal desde la planta de los pies hasta la cabeza y ataca a cualquier persona, desde el campesino más bajo hasta el mayor de los nobles, desde el más pobre hasta el más rico, desde el analfabeto hasta el científico. En el mundo no hay salud para el alma, sino tristeza, culpa, depresión. Los tristes efectos de la caída de Adán. Esa es la naturaleza caída de Adán con la que todos nacemos. Esa naturaleza la heredamos todos al nacer. Mientras el pecado persista sin arrepentimiento, ojo, andar en depresión también es pecado, amados hermanos. Los pecados no solamente son los que nosotros consideramos más visibles, más graves. Andar en depresión también es pecado. Mientras el pecado persista sin arrepentimiento y no se hace nada para sanar las heridas y evitar los efectos fatales, permaneceremos cautivos de la aflicción en el alma. La depresión es eso. Somos presa fácil para cualquier enfermedad física. Es el desenlace lógico de la depresión. Así como Jerusalén estaba expuesta, estaba desprotegida, sus chozas, refugios que ellos edificaban para guardar fruta madura, estaban desprotegidos. ¿La fruta constituye una gran parte del alimento? ¿Sí o no? Los lagares de ellos estaban expuestos, estaban desprotegidos y no tenían alimento guardado. Si nosotros, nuestro corazón, que es nuestro lagar, donde va a ir la palabra de Dios que almacenemos, no está protegido, entonces corremos el riesgo de perder todo ese alimento, ¿no ve? ¿Cómo voy a proteger? La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nosotros tenemos que ser edificados constantemente con la palabra de Dios, para guardar nuestro alimento, que es la palabra de Dios, confiadamente. Y cuando sintamos hambre, ir ahí. Es por la misericordia de Dios que Él nos ayuda a cambiar nuestra naturaleza mala. No está eso en cada uno de nosotros, es la gracia del Señor. Solo Jesús, su Espíritu Santo nos ayudan a restaurarnos, a restaurar nuestra salud espiritual, a santificarnos.
Jeremías capítulo 8, versículo 7. Jeremías capítulo 8, versículo 7. El Señor persiste y sigue hablando de animales. ¿Qué dice Jeremías 8, 7? Aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones, y la tórtola, la golondrina y la grulla guardan la época de sus migraciones. Pero mi pueblo, dice el Señor otra vez, no conoce la ordenanza del Señor. Amados hermanos, el Señor nuevamente nos está diciendo, hasta los animales se dan cuenta cuando algo no está bien. Amados hermanos, cuando una persona cae o se percata que va mal encaminada, la única reacción sensata de parte nuestra sería levantarnos y cambiar de dirección, ¿no ve? ¿Sí o no? A medida que Dios observaba la nación de Israel, veía que la gente vivía una vida de pecado. Esa gente eligió vivir así, engañándose. Ella misma se decía, no va a haber consecuencias. Perdieron la perspectiva respecto a la voluntad de Dios. No vayamos por ese camino, amados. Es tiempo de cambiar, de volvernos de nuestros malos caminos al camino del Señor. No existen varios caminos. Mucha gente dice, es que todos los caminos te llevan a Dios. No, solo Jesús es camino, verdad y vida. Insisto, solo la Biblia es camino, verdad y vida. Muchas veces no queremos atender los caminos del Señor, ni oír su voz. En ellos muchas veces queremos nosotros aprovechar solamente de cuando estamos mal, ¿no ve? Ir al Señor. Tenemos que ir constantemente. ¿Para qué? Para guardar alimento en nuestro corazón. Muchas veces nos jactamos de saber mucho. Pero hermano, a menos que nos te enseñe el Espíritu Santo de Dios la palabra, nuestro instinto bruto va a ser más fuerte que la sabiduría de Dios. Dejémonos dominar por el Espíritu Santo de Dios. Salmo 32, versículo 9. Salmo 32, versículo 9. El Señor sigue hablando de animales, amados hermanos. Salmo 32, versículo 9. ¿Quién tiene? No sean como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, que tienen que ser sujetados con freno desde su juventud, pues de otro modo nadie se acerca a ellos. ¿Qué dice? No sean como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Amados, el Señor insiste, entiéndeme, te dice, conóceme, búscame, nos está diciendo. Cada salmo, amados hermanos, apunta directamente a Cristo. Este es el Salmo 32, ¿cierto? Los salmos apuntan directamente a Cristo, a su persona, a su carácter, a su ministerio, a todo el favor y la gracia y misericordia que hemos recibido de Dios a través de Cristo. La Biblia dirige todo hacia los pensamientos en Cristo Jesús. Los salmos son el lenguaje del corazón del creyente. Si nos vamos a lamentar por el pecado, si queremos expresarse de Dios, si queremos regocijarnos en Él, tenemos que orar los salmos. Si estamos cargados de aflicción, si estamos luchando con la tentación, si estamos gozosos en la victoria, si tenemos esperanza o gozo, tenemos que orar salmos. Tenemos que meditar en los salmos, en sus verdades. Tenemos que deleitarnos en la Biblia. Esa tiene que ser una forma, una norma de vida para nosotros. No solamente los pastores, no solamente los líderes, todo creyente. ¿Por qué? Porque la palabra nos puede juzgar nuestras acciones a la luz de la misma. Si nosotros nos comparamos a las otras personas, vamos a ser muy buenos o muy malos. Entonces tenemos que juzgarnos a la luz de la palabra de Dios, juzgar nuestras acciones. Es tiempo de buscar a Dios. Cuando el corazón está triste, cargado por la culpa, cuando falla todo refugio humano, no vas a hallar reposo para tu mente turbada. ¿Por qué? Porque solo Dios es bálsamo sanador. Gracias. Amén. Ahí, cuando vamos a Dios, termina el dolor. Cuando tenemos comunión con Dios, es lo más grato, es lo más consolador que existe en todo el universo, en toda la creación y en toda nuestra vida. La salvación es eso. Dice, serán salvos y vivirán, dice la palabra. Jeremías 14:3.
Estamos poniendo ejemplos de animales primero, ¿no ve? O sea, hasta los animales entienden, amados hermanos, es tiempo de ponernos las pilas. Jeremías 14:3. En Jeremías 14:3 dice, sus nobles enviaban a sus siervos por agua. Iban a las cisternas y no hallaban agua. Volvían con sus vasijas vacías, quedaron avergonzados y humillados y se cubrieron la cabeza. Amados hermanos, muchas veces tenemos situación económica buena, ¿no ve? Y buscamos saciar nuestra angustia, nuestras tristezas, nuestra condenación con otras cosas. Pero ¿qué dice aquí? Que los nobles, los que tenían dinero, enviaban a sus siervos por agua. Iban a las cisternas y no hallaban agua. Por más plata que tengas, por más conocimiento que tengas, ¿dónde estás yendo a saciarte? Solo Jesús es fuente de agua viva que salta para vida eterna. Tenemos que ser agradecidos constantemente a Dios por su misericordia, por su gracia. Tenemos que valorar siempre la palabra de Dios antes de sentir escasez de ella, no solamente tenemos que ir a la palabra cuando nos está apretando el zapato, cuando tenemos una piedra grande ahí adentro, tenemos que ir constantemente a la palabra de Dios, tenemos que ser asiduos, tenemos que morar en ella, no ir a visitar nomás. Tenemos que ser como los agricultores. ¿Qué dependen ellos? ¿De quién dependen? De la providencia humana, ¿no ve? No aran, no siembran solamente con la esperanza de que alguien va a abrir un pozo por ahí, sino de que Dios riegue su surco. De la misma manera, solo Jesús es nuestra esperanza de gloria y de victoria. Amén. Aunque seas muy joven, aunque te creas muy fuerte, Amós 8:3 es Antiguo Testamento, es de los profetas menores. En Amós 8:13, dice, en aquel día las doncellas hermosas y los jóvenes desfallecerán de sed. Uno dice, no, pero soy joven, tengo toda la vida por delante. ¿Las frutas de verano duran hasta el invierno? No, a no ser que las congeles, ¿no ve? Y algunas ni congelar se puede. Tenemos que usar de inmediato de la gracia del Señor. Tenemos que ir ahora al Señor. Si dices en tu corazón, yo tengo una vida entera por delante para arrepentirme, no es así. El día de salvación es hoy, dice la palabra. Así también este es el tiempo de arrepentimiento. Este es el tiempo de conversión. Hoy, no mañana, no la próxima semana, no el domingo que viene. Los pecadores postergan el arrepentimiento cada día. ¿Por qué? Porque dicen el Señor tarda en sus juicios. Dijo que va a venir hace 2000 y tantos años y sigue con eso de que va a venir. El Señor viene pronto, amados hermanos. Puede llegar ahora a las 6 de la tarde. Puede llegar en 10 años. Yo no sé, nadie sabe. Pero es tiempo de salvación, es tiempo de arrepentimiento hoy. El pueblo no deseaba escuchar la palabra de Dios, ¿no ve? Cuando Amós proclamaba la palabra de Dios, nadie le escuchaba. Y Dios dijo, voy a quitar la oportunidad de que escuchen mi palabra. Amados, nosotros tenemos la palabra de Dios. Sí, ¿no ve? ¿Alguien nos prohíbe comprarnos una Biblia, leer? No, gloria a Dios. Pero mucha gente todavía sí sigue buscando respuesta para sus problemas en otras partes, excepto en la Biblia, ¿no ve? La palabra de Dios está a nuestro alcance, es tiempo de conocerla. No esperemos que sea demasiado tarde. No es una amenaza, pero las cosas llegan a su punto, ¿no ve? La Biblia dice claramente, busquen a Dios mientras éste pueda ser hallado. Lamentaciones 4, versículos 4, 8 y 9, dice, en el versículo 4 dice, Lamentaciones 4:4, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Versículo 8, oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Di conmigo, ay, ay, ay. Versículo 9, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Debe ser bien denso morir por hambre, ¿no? Porque estos murieron poco a poco.
Poco a poco, ¿no ve? La agonía lenta, ¿no ve? La muerte lenta. Poco a poco por falta de frutos de la tierra. No muramos así, amados hermanos, no muramos poco a poco. Vayamos a la palabra de Dios. Vamos a orar en este día, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Oramos, Señor, en este día para que solo tú, amado Dios, aunque nos hayamos alejado de ti, vuelvas a nosotros. Vuelve también a ti nuestros corazones para que podamos, Señor, tener temor a tu nombre. Ven a nosotros, bendícenos, Señor, con despertar, con conversión, con renovación, con gracia. Solo tú, Señor, solo tu palabra puede ayudarnos, solo tu gracia, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amados, estos textos a mí me llenan de corazón, el corazón de misericordia. ¿Cuánta gente enferma? ¿Cuánta gente deprimida al borde del suicidio? ¿Está o no en este momento en el mundo? ¿Vemos o no? Cerca de nosotros hay mucha gente con depresión. Gloria a Dios que en Cristo para todo hay solución. Vamos a nuestro texto base en esta mañana. Isaías capítulo 55. Isaías 55, versículo 1, 2 y 3. Ese es nuestro texto base. Isaías 55, versículos 1, 2 y 3. Hay lugares donde sirven comida que no son de muy buena calidad, de muy buen aspecto, ¿no? Me refiero a lugares económicos donde sirven almuerzo. ¿Me están escuchando? Son pensiones, lo que llamamos aquí, ¿no? Cuando la pensión es mala, le ponen de apodo a la pensión la muerte lenta. Entonces no vayamos a esas pensiones, amados hermanos. Vayamos a la palabra de Dios. Isaías 51, 2 y 3. Versículo 1 dice: a todos los sedientos. ¿Quiénes están sedientos en este día? Amén. Venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Amados hermanos, ¿la comida cuesta dinero? Cuesta. Y dura poco tiempo. Se arruina, ¿no ve? Si no tienes refrigerador, en la noche ya no está bien. La comida satisface solamente nuestras necesidades físicas. Pero Dios aquí nos está ofreciendo alimento gratuito que nutra nuestra alma, que no tiene fecha de vencimiento. Gloria a Dios. ¿Son buenas noticias o no? La salvación de Dios se ofrece gratuitamente para que nutra nuestras almas. Debemos recibirla, pero ¿cómo? Con ganas, con sed, ¿no ve? Teniendo bien claro que moriremos de hambre espiritual sin ese alimento. Así como estamos seguros, ¿no ves? Si no como mi pan diario, mi alimento diario, mis vitaminas diarias, que son buenos alimentos, ¿me voy a enfermar? ¿Sí o no? Y me voy a morir, ¿no ve? ¿Por qué no estamos convencidos de igual manera con la palabra de Dios? Si no la como, me voy a morir, tengo que decir. El pacto que hizo Dios con el rey David fue la promesa de una tierra permanente para los israelitas, donde no había amenaza de naciones paganas, amenaza de guerra, había completa paz. Aún hoy y después de todo lo que ha pasado, Dios está dispuesto a renovar el pacto contigo y conmigo una vez más. Él es un Dios perdonador. El Señor quiere dejarte la tierra herencia prometida. El Señor quiere darte su paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor Jesús dijo: mi paz te dejo, mi paz te doy. Gloria a Dios. ¿Esta es una invitación o no? Es una invitación a recibir gratuitamente las bendiciones de nuestro Salvador. ¿Hemos hecho cola para recibir algo alguna vez o no? Yo he hecho cola. Qué feo es, ¿no? E incluso estás con el temor de que no alcance para ti, ¿no ve? Hoy tenemos buenas noticias. En Cristo hay más que suficiente para todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es el Dios de la gracia el que está diciendo. El Dios de la gracia da la sed. Donde Él ha dado la sed, también da la gracia.
Dios quiere que vayamos anhelantes a su palabra de Dios. ¿Has deseado alguna vez algo? ¿Qué comida te gusta? No sé qué refresco te gusta, qué jugo te gusta? Deseemos así la palabra de Dios, anhelemos así la palabra de Dios. Cristo es la fuente abierta, es la roca golpeada, los arroyos que alegran la ciudad de nuestro Dios. Dice, las aguas sanadoras, las aguas vivas. Aleluya, gloria a Dios. Juan 7:37. Juan 7:37. El Señor Jesús está diciendo aquí, venid, comprad, apropiaos de esta, aplicándoos la gracia del Evangelio a vosotros mismos. Venid y comed, hacedlo aún más vuestro y disfrutadlo. Dile al que está a tu lado, este es el tiempo, dile, de venir, comer, hacer mía la palabra y disfrutarla. Amados hermanos, entendamos una cosa, ¿el mundo satisface nuestras expectativas? No, nos ha prometido muchas cosas, ¿no ve? Y nos ha desilusionado. El sueño americano, por ejemplo, expectativas en otro país, otro trabajo, pero nada, ¿no ve? Hay gente que viene con los crespos hechos. Cristo supera todas nuestras expectativas. Vamos a Él. Ahí vamos a hallar vino y leche en la palabra de Dios. Es la tierra prometida de la que fluye leche y miel. En la palabra de Dios la gracia es tal que ningún precio puede comprarla. Por eso dice, ven sin dinero. No hay una ofrenda que compre tu sanidad. Mucha gente piden ofrendas, ¿no? Si tú das esta ofrenda, tu hija, tu hijo, tú serás sano, tu hogar será restaurado. No, esto no tiene precio. El Señor Jesús pagó todo con su sangre. Amados hermanos, ¿está claro o no? Lo único que necesitamos es ir con fe, con ganas, con expectativa. Aleluya, gloria a Dios. No tienes que firmar ningún chequecito, no tienes que dejar un vale a cambio. Las cosas ofrecidas en la palabra ya están pagadas. Cristo las adquirió. El precio total ya fue pagado con su propia sangre. Dile al que está a tu lado, todo está pagado. Todo está pagado. Nuestras necesidades, amados hermanos, son incontables, ¿no ve? Y no hay nada que las satisfaga, solo la gracia de Dios. Entonces escuchemos con diligencia la palabra de Dios. Que se abata el corazón orgulloso, el corazón que todo lo puede, ¿no ve? Que acepte la oferta de Dios de una vez. Toda la riqueza, todo el placer del mundo no te dan consuelo, no te dan contento al alma. ¿Por qué? Porque todo es vanidad y aflicción, dice en el mundo. Que los desencantos con los que nos topamos en el mundo nos ayuden a impulsarnos hacia Cristo, a buscar la satisfacción solo en Él. Entonces así y solo así, solo en Cristo vamos a encontrar reposo para nuestra alma, dice la palabra. Oíd, dice, y vivirá vuestra alma, dice el Señor. ¿Con qué términos claros se nos está ofreciendo aquí la felicidad completa, no ve? El Señor dice, para que vuestro gozo sea cumplido, dice. Todas sus misericordias son misericordias de pacto. Todas ya han sido compradas por el Señor. Todas las que son prometidas son hechos ya en nuestra vida. Son dispensadas de su mano. No vamos a encontrar otro camino, sino la palabra de Dios hacia las aguas de sanidad. Cristo es el capitán. Él nos va a mostrar qué hacer para capacitarnos por medio de su palabra. ¿Cuál es nuestro negocio? Obedecerle, seguirle. Dios es fiel. La palabra dice que no vuelve vacía, sino que hace todo aquello para lo que fue enviada. Promete saciar la sed y saciar el hambre. Lo va a hacer. Vamos a ver cómo saciar la sedcita. ¿Quiénes tienen sed? Amén. Isaías 55:1, nuestro texto base. Isaías 55:1, para saciar la sed. Todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero. ¿Quiénes no tienen dinero ahorita? ¿Qué dice? Comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Dile al que está a tu lado, qué oferta, dile. Qué oferta. Amados, esta es una invitación del Señor. El Señor dice, ven, compra sin dinero, sin precio, el agua de la vida. El agua sacia la sed. El agua aquí
en la palabra de Dios es figura del Espíritu Santo. El agua es el consolador que el Señor Jesús prometió para mandar después de volver al Padre. Juan 16:7. Juan 16:7. Juan capítulo 16, versículo 7. Tenemos que aprovechar de esta oferta, amados hermanos. Si no, y la palabra ya está lanzada, la invitación ya está lanzada. Si no aprovechamos esta oferta, ya es cuestión de cada uno. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, dice el Señor, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿La partida de Cristo era necesaria? Era necesaria. Fue un hecho, entonces Cristo se fue, pero la venida del Consolador es ahora para nosotros. El Señor ha enviado su Espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo es el fruto de la muerte de Cristo. Su partida fue su muerte, ¿no ve? Su presencia corporal, amados hermanos, quiero que me atiendan, podía estar en un solo lugar, ¿no ve? El Señor se movió por Jerusalén, por ahí, ¿no ve? Pero el Espíritu Santo está en todas partes. El Espíritu Santo de Dios ya está en todas partes, en todos los lugares, en todos los tiempos y en todo creyente sediento de Dios. La palabra dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está ahí. Gloria sea al Señor. ¿Estamos entendiendo? Juan 14:26. Juan capítulo 14, versículo 26. Estas son buenas noticias. Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Qué me va a recordar el Espíritu Santo, pastora? Te va a recordar la palabra de Dios. Eso nos da la esperanza verdadera, eso nos da la paz verdadera que solo viene de Dios. La paz mental es la que Cristo provee. ¿Por qué? Porque Él mismo es nuestra paz. La paz de Dios difiere ampliamente de la paz del mundo. La paz del mundo es seguridad o en tu dinero, o en tus guardaespaldas, o en tu marido, o en tu mujer, o en algo. La paz de Dios es seguridad en Él. Permanece el Señor, no varía, no cambia. Juan 16:13. Juan 16:13. Estamos saciando la sed. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Juan 16:13, os guiará a toda la verdad. ¿Cuál es la verdad? A veces como Pilatos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Esta es la verdad, amados hermanos. Amén. El Espíritu Santo nos guiará en la Biblia. El Espíritu Santo es nuestro maestro. ¿Por qué? Porque Él no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que escucha de Dios. Él habla la palabra de Dios. Él nos hace saber lo que va a venir. El Espíritu Santo es nuestro guía. No solo para mostrarnos el camino, sino para ir con nosotros. Él nos ayuda, Él es nuestro consolador. Dile al que está a tu lado, no estoy solo, dile. El Espíritu Santo está conmigo, dile. Amén. Estamos entendiendo, ¿no ve? Tenemos que conocer la palabra de Dios. No es tener una noción, no es tan solo Jesús nuestra cabeza, es nuestro deleite. Amén. Eso es lo que nos hace verdaderamente creyentes. Amados, si hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Juan 14:23. Juan 14:23. Juan 14:23. Esto es para que tengas más certeza de que el Espíritu Santo mora en ti. Respondió Jesús. ¿Quién respondió? Jesús. Y dijo, ¿qué dijo? El que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le ama, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Amén. Otra versión dice, Jesús contestó, todos los que me aman, hacen lo que yo digo. Mi Padre los ama, y venimos a vivir con cada uno de ellos. Repite conmigo, Dios vive en mí. Dios vive en mí. Dios no solamente te ama, sino que se complace en amarte y reposa en amor en ti y en mí.
El Señor está en ti como estás tú en tu casa. Gloria a Dios. La palabra de Dios y el Espíritu Santo, amados hermanos, van juntos. El Espíritu Santo no habla, sino la palabra de Dios, por si acaso, ¿ya? Porque podemos decir, no, es que el Espíritu me ha dirigido. O sea, momento. ¿Qué dice la palabra? El Espíritu Santo siempre te va a dirigir en la palabra de Dios. Un texto al que Dios me llevó con referencia al Espíritu Santo es Ezequiel 47. Esto es maravilloso, hermanos. Ezequiel capítulo 47. Las aguas salutíferas o el río de sanidad. Este río es similar al mencionado en Apocalipsis 22, 1 y 2. Ambos están asociados con el río de la vida en el huerto del Edén. Gloria a Dios, la Biblia está estrechamente relacionada desde Génesis hasta Apocalipsis. El río que simboliza la vida, que proviene ¿de quién? De Dios, las bendiciones que fluyen de su trono. Es un río manso, un río seguro, un río profundo que se extiende a medida que fluye. Gloria a Dios. Ezequiel 47. Vámonos a Ezequiel 47. ¿Ya lo tienen? ¿Me están siguiendo? Versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Y me sacó, dice, por el camino de la puerta del norte. Está hablando del templo. Aquí dice que salían de la casa, del templo que estaba hacia el oriente, porque la fachada estaba hacia el oriente, las aguas salían, dice, por abajo, ¿cierto? Versículo 2, quiero que me sigas. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, dice, ¿no? Y vi que las aguas salían del lado derecho. Otra versión dice, y vi que las aguas salían del costado. Quiero que un momento dejes tu dedo ahí. Pero ¿qué dice la palabra? Del costado de Cristo que fue traspasado salió agua y sangre. Ese es el agua de la vida que salía del templo del Señor. ¿Me están siguiendo? Versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando el cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Repite conmigo, agua hasta los tobillos. Versículo 4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Repite conmigo, aguas hasta las rodillas. Repite conmigo, aguas hasta los lomos. Versículo 5, midió otros 1000 y era un río que no podía pasar. ¿Por qué? Porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Versículo 7, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Versículo 8, y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma, dice el versículo 9, viviente que nadare por donde quiera que entrasen estos dos ríos, vivirá. Repite conmigo, ¿por qué entro en el agua? Porque entro en el río, viviré. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo el que entrare en este río. Gloria a Dios. Versículo 12, vámonos más abajito. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, y sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Este es ese río. Dice, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán. La palabra de Dios permanece para siempre. No faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. El costado de Cristo fue
traspasado. Y su fruto, dice, el fruto de la palabra será para comer. Es nuestro alimento. ¿Me están siguiendo? Y su hoja para medicina. Hay una palabra en Proverbios, dice que la palabra es medicina para nuestros huesos. Estas aguas representan el Evangelio de Cristo. ¿Que de dónde sale? De Jerusalén. Y se extiende a dónde? A todos los países de alrededor. También los dones, los poderes del Espíritu Santo que lo acompañan. Cristo es el templo. Cristo es la puerta. De Él fluyen las aguas vivas. De su costado atravesado, las aguas van aumentando y aumentando cada vez más. Si buscamos en las cosas de Dios, encontramos algunas cosas claras y fáciles de entender, ¿cierto? Como las aguas que llegan hasta los tobillos. ¿Me están siguiendo? Otras son más difíciles, ¿no ves? Requieren una búsqueda más profunda. Esas son hasta la rodilla, esas aguas son hasta la rodilla. Las todavía más profundas son hasta la cintura. Después hay algunas que son totalmente profundas, ¿no ve? Y no están a nuestro alcance. No podemos penetrarlas. Sabio es empezar por lo más fácil. Amén, hermanos. Antes de proceder a lo que es difícil de entender, vamos a ir poco a poco, vamos a ir paso a paso. Vamos a empezar con el Nuevo Testamento, porque con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder cruzar ese río nadando. Amén. Lo vamos a lograr. Sobre los árboles en la ribera del río, hasta las hojas sirven como remedio para el alma. La advertencia, las reprensiones de la palabra, aunque no son muy agradables a veces, son también necesarias. Las consolaciones divinas nos ayudan. Pero las que nos reprenden y nos advierten nos ayudan a sanar el alma, amados hermanos. Hay un lugar para nosotros. Busquemos en la palabra de Dios todas las bendiciones del Señor. Amén. Tenemos que ir a Cristo, Él es la salvación. Él quiere que nosotros estemos deseosos de tomar esa agua del Espíritu. Amén. Para vivir gratuitamente. Cada uno que oiga o lea estas palabras desee de inmediato aceptar la invitación de la gracia. Es muy importante recalcar el versículo 8, por favor. ¿Quién lo tiene, el versículo 8 de Ezequiel 47? Ezequiel 47, 8. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad sin pasar. Amén. Aquí está hablando sobre el Arabá. ¿Qué dice? Entrarán al Arabá, dice, ¿no ve? El Arabá es una depresión geológica sobre el cual yace el Mar Muerto. Repite conmigo, Mar Muerto, di. ¿Qué dice? Este pedazo de Mar Muerto recibirá sanidad, dice. Sus aguas recibirán sanidad. Se refiere al Mar Muerto. Es una masa de agua, dice, tan salada que no puede vivir nada en ella. El río, dice, este río de vida, este río de agua viva, sanará las aguas del Mar Muerto. ¿Para qué? Para que pueda sustentar la vida. Es una ilustración de la naturaleza vivificante del Espíritu Santo que fluye del templo de Dios, que es Cristo Jesús. El poder de Dios puede transformar tu vida. No importa cuán muerto te encuentres, no importa cuán corrupto hayas sido, no importa cuán falto de vida estés, no importa el estado en el que te encuentres. Aun cuando te sientas confundido, te creas lo peor, hay esperanza en la palabra para ti. ¿Por qué? Porque su poder te puede sanar, su poder te puede dar vida. Tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios. Tenemos que adentrarnos en la palabra de Dios poco a poco para disfrutar de las bendiciones del Señor. El agua de vida es el Espíritu Santo del Señor. Cristo, nuestro Salvador, nos lo dijo. Si yo me voy, no están solos. Yo lo mando al Espíritu Santo. Vamos a ríos de agua viva. Juan capítulo 7, versículos 37, 38 y 39. Juan 7, 37, 38 y 39. Amén. El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Quiénes creen en Cristo aquí? Entonces recibimos el Espíritu Santo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, dice aquí, porque Jesús no había sido aún glorificado. En el último día de la fiesta de los tabernáculos, los judíos sacaban agua y la derramaban ante el Señor. Se supone que Cristo alude a eso. Si cualquiera desea ser feliz verdaderamente y para siempre, venga a mí, dice el Señor. Que venga a Cristo y se someta a Él. No es ir nomás, es ir con la convicción de que me voy a someter a su palabra. Es ir con la convicción de que me voy a deleitar en Él, de que me voy a sumergir en sus aguas. La sed significa el fuerte deseo de las bendiciones espirituales, que ninguna otra cosa puede satisfacer. Así pues, las influencias santificadoras y consoladoras del Espíritu Santo están representadas por las aguas, a las cuales Jesús invita y dice, vayan y beban. El consuelo de la Biblia, de la palabra, fluye abundantemente y constantemente como un río, fuerte como un torrente para derribar las oposiciones de las dudas, de los temores y de las aflicciones. Amén, hermanos. Solo en Cristo hay plenitud de gracia. Gracia sobre gracia, dice la palabra. El Espíritu que habita y obra en los creyentes es como una fuente de agua viva. Por eso dice, de tu interior correrán ríos de agua viva. No es tu ánimo, no es tu buen ánimo, son las corrientes de agua viva del Señor. Corriente de la cual fluyen arroyos abundantes que refrescan, que limpian como el agua. Estos arroyos han fluido desde nuestro Redentor glorificado hasta nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Son buenas noticias, ¿no? Ya estamos cambiando de cara. Empezamos con una cara, estamos terminando con otra cara. Gloria a Dios. Vamos a saciar nuestra sed, vamos a saciar nuestra hambre. Para saciar nuestra hambre, vamos a nuestro texto base, Isaías 55, versículo 2. Isaías 55, versículo 2. ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Amados hermanos, si vamos a Juan capítulo 6, todo este capítulo nos habla sobre alimentación. El Señor alimentó a 5,000 personas, ¿sí? A todos los que le estaban escuchando. A nosotros nos alimenta en este tiempo, ¿sí? Jesús es más que suficiente, puede alimentarnos a todos. No nos olvidemos que en Isaías 55, 2 está diciendo, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no sacia? Oye atentamente y come del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Juan capítulo 6, versículos 26 al 34. Juan 6, 26 al 34. ¿Quiénes tienen hambre de la palabra? Amén. Juan 6, 26 al 34. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo. Cuando dice de cierto os digo, que si no hay dudas aquí. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. ¿A qué hemos venido esta mañana? A saciarnos, ¿cierto? Versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esto es, hacer el bien, ¿sí? Respondió Jesús en el versículo 29 y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es Cristo, es creer en Cristo. ¿Cuál es el requisito para saciar tu hambre? La fe, creer en Cristo. ¿Me estoy explicando o no? Por las caritas creo que no. Versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Le dijeron. Versículo 31.
Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Quién? Dios, ¿no ve? Versículo 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Quién es? Cristo mismo. Versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Celebramos la Santa Cena, amados hermanos. Ese es el pan de vida, ese es Cristo mismo. Repite conmigo, Señor, danos siempre este pan. Danos siempre este pan. El Señor Jesús dice aquí, Dios mi Padre, Dios su Padre, les ha dado el pan mismo que soy yo, que viene del cielo. Ese es el alimento. No es el mismo alimento que les dio a sus antepasados para sustentar su vida natural. El maná, ¿qué sustentaba? Solamente sus barrigas, ¿no ve? Y el maná no podían guardarlo. No sé si han leído en la Biblia, se arruinaba al día siguiente. ¿La Biblia se arruina? ¿Tiene fecha de caducidad? ¿Está prohibida para alguna edad? No, amados hermanos, gloria sea al Señor. Ese maná que mandaba Dios en esa época, en el Antiguo Testamento, saciaba su cuerpo, ¿no ve? ¿Sí o no? Nutría, le sustentaba. Pero la palabra de Dios nos nutre, nos sacia y nos sustenta en la vida espiritual y también en la vida física como consecuencia. Amén, hermanos. El pan solo nutre nuestro cuerpo vivo, pero Cristo, que es el pan vivo, nutre todo con su gran poder, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La doctrina de Cristo crucificado es fortalecedora, es consoladora para cada uno de nosotros. Y siempre lo ha sido y siempre lo va a ser, porque Cristo es el pan que vino del cielo. Eso denota toda la magnificencia del Señor. Por eso están los salmos, por eso está la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo es el gran motivo, el amor de Dios. Amén, hermanos. El Señor quiere darnos ese pan. Tenemos que abrir la boquita, ¿no ve? La ventaja del maná era poca, solo servía para esta vida y tenía tiempo de duración. Pero el pan de vida, que es Cristo mismo, nunca morirá, nunca perecerá, no tiene fecha de vencimiento. Vamos al supermercado y lo primero que yo hago, amados hermanos, es fijarme las fechas de todas las cosas que compro. ¿Por qué? Porque tienen fecha de vencimiento. Pero a la Biblia podemos ir tranquilos, no hay fecha de vencimiento, gloria a Dios. ¿Es bueno o no es bueno eso? La carne y la sangre de Jesús denotan la naturaleza humana de Cristo, ¿no ve? De Cristo crucificado. Es la redención obrada por Él. Todos los beneficios fueron comprados por el Señor para ti y para mí. Y ya los tenemos todos servidos. Por eso es la historia del banquete, ¿no ve? Dice que un señor hizo un banquete y dice que no iba la gente. Estamos así ahora, estamos así. El banquete es servido todos los domingos. Se predica la palabra, entonces la gente muchas veces no viene. Tenemos que venir a comer. ¿Por qué? Porque este es pan de vida, porque es agua de vida eterna. Eso significa creer en Cristo, ir sedientos e ir hambrientos. Así, solo así vamos a participar de Cristo y de los beneficios que Él nos da. Queremos ir correctamente al Señor, tenemos que ir con hambre y con sed de Él, amados hermanos. Porque sabemos y tenemos seguridad que Él es el único que puede saciar nuestro ser. Él es el único que va a saciar nuestra hambre. Vivimos por Él, así como nuestros cuerpos viven por la comida. Vivimos por Él como las extremidades dependen de la cabeza, como las ramas dependen de la raíz. Amén, hermanos, tenemos que depender de Él. Isaías 55, 3. Isaías capítulo 55, versículo 3. Isaías 55, 3. ¿Qué dice Isaías 55, 3? Inclinad vuestro oído y venid a mí, dice el Señor. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno.
las misericordias firmes a David. ¿Qué tenemos que hacer? Inclinar nuestro oído. Eso es escuchar. Venid a mí, tenemos que ir al Señor. Y así dice que vamos a vivir, va a vivir nuestra alma. Así, aunque te encuentres en la situación más pésima que se pueda considerar. Está hablando en versículo anterior del Arabá, ¿se acuerdan? En Ezequiel, ¿se acuerdan? Ese es el mar muerto, o sea, más muerto que ese mar muerto, yo creo que no hay nada más muerto, ¿no? Aquí que dice, entonces, que vayamos, inclinemos nuestro oído al Señor, vayamos y va a vivir nuestra alma. Y Él va a hacer con nosotros pacto eterno. ¿Quién tiene que moverse? ¿Quién tiene que escuchar? ¿Quién tiene que ir al Señor? Nosotros, ¿sí o no? Ahí es donde el pacto se ve, ahí es donde el pacto se va a ver en tu vida y en la mía. ¿Cuál es el pacto nuevo? El pacto de amor. Vivimos bajo un pacto de gracia, amados hermanos. Todas las bendiciones ya nos han sido concedidas. ¿De quién depende vivirlas, disfrutarlas? De cada uno de nosotros. Amén. Juan 6:35. Juan capítulo 6, versículo 35. ¿Quién podría leer esto? Amén. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Otra versión dice aquí: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. El Señor Jesús es agua, ¿sí? Es Espíritu de Dios. El Señor Jesús también es pan, es palabra de Dios. ¿Me están siguiendo? Agua es Espíritu de Dios. Pan es palabra de Dios. La gente come pan para saciar su hambre física, para mantener su vida física. Podemos nosotros saciar nuestra hambre y mantener nuestra vida espiritual únicamente mediante una adecuada relación con Jesucristo. Con razón Él decía que Él es el pan de vida. Pero el pan debe comerse o no tiene que comerse. O ponemos en la mesa y está el pan. Tenemos que meterlo a la boca, ¿cierto? Tenemos que saborear el pan o no. Tenemos que hacer pasar el pan. De esa misma manera tenemos que consumir la palabra de Dios. ¿Me dejo entender? De eso depende nuestra vida. Cristo aquí nos está invitando a entrar a nuestro diario andar, a nuestro diario vivir, para mantener nuestra vida espiritual saludable. Vayamos a la palabra, leamos la palabra, consumamos la palabra. Amén. El pacto que hizo Dios con el rey David fue la promesa de una tierra permanente para los israelitas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Donde no había amenaza de naciones paganas ni guerra. Un lugar donde reine la paz. ¿Quiénes anhelan tener paz aquí? ¿No ves? Decir, ay, por favor, paz, Señor. Paz, eso no más quiero. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la vamos a lograr saborear, disfrutar solo con el Señor, amados hermanos. Filipenses 4, versículo 6, 7 y 8 dice que nosotros por nada tenemos que afanarnos. Que tienen que ser nuestras oraciones en momentos de aflicción, en momentos de gozo, hechas al Señor con acción de gracias. ¿Para qué? Para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento llene nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Amados hermanos, el pueblo de Israel ya salió de esclavitud, ¿se acuerdan? Éxodo. Han hecho películas, novelas, todo de Éxodo, ¿no? Ya salió. Nosotros ya salimos de esclavitud. Cristo nos ha sacado de la esclavitud, del pecado, de la enfermedad, de la depresión. No volvamos ahí, amados hermanos. ¿Qué dice la palabra? Que salieron de esclavitud y fueron a la tierra prometida. Ya estamos en la tierra prometida de la que fluye leche y miel. Gloria a Dios. Ya estamos ahí. Es tiempo de disfrutar. ¿Cómo voy a disfrutar? Conociendo la palabra de Dios, comiendo la palabra de Dios, bebiendo del Espíritu Santo en comunión con Dios, en comunión con la palabra de Dios. Voy a orar la palabra, voy a meditar la palabra, voy a vivir la palabra, voy a hacer la palabra de Dios.
Dios es un Dios perdonador. Un versículo que a mí me tocó del tiempo que me convertí fue Miqueas, el penúltimo versículo del último capítulo. Miqueas es un libro del Antiguo Testamento. Dice, no hay Dios como nuestro Dios, que perdona todos nuestros pecados, los bota al fondo del mar y nunca más se acuerda. ¿Por qué vamos con nuestra caña de pescar? A ver qué cosita me voy a sacar de antes. No es así, hermanos. Si el Señor dice que Él perdonó, que Él olvidó, pues perdona tú y olvida tú también. Ya estás en la tierra prometida, ya estás donde fluye leche y miel. Vivamos en la fuente de agua viva. El costado de Cristo ya fue traspasado, el agua ya salió de ahí. Es tiempo de sumergirnos en esa agua, es tiempo de ir a la palabra de Dios. Tenemos que ir al fuego del Espíritu Santo. Cristo vive hoy y siempre, amados hermanos. Gloria sea nuestro Dios. La invitación está hecha, amados hermanos, ya está hecha. Esta parte en Isaías 55 es figura de esos lugares donde se escribió. Estaban lugares desérticos. Estás en desierto ahora y la gente ofrecía agua, gritos ahí, ofrecía agua. Obviamente vendían el agua. Aquí recién se vende el agua. En esa época se vendía ya el agua ahí. ¿Quién quiere agua? Agua fresca, agua limpia para tomar, para beber. ¿Qué hizo Jesús cuando se acercó al pozo y se encontró con la mujer samaritana? ¿Qué le dijo? Yo soy el agua. Si tú me pidieras el agua a mí, las cosas cambiarían mucho en tu vida. Y ahí la mujer se dio cuenta de con quién estaba hablando. La mujer estaba en el michipozo de sus antepasados. Michi, digo, porque es poco, un pozo que tenemos. ¿Tenemos pozos o no nos hemos hecho pozos? ¿No ven mi ahorro? Este es mi pozo, de aquí voy a sacar. Vayamos a la fuente de agua viva. Cristo dijo, ven a mí y no tendrás sed jamás. ¿Queremos ir a la fuente de agua viva? Vayamos, es tiempo de ir a la fuente de agua viva, amados hermanos. La invitación está hecha. Vamos a la fuente a beber del agua de la vida. La mesa está servida. Ay, hagan de cuenta que son platos enormes, así. Bandejas de salud, bandejas de paz, bandejas de leche, de miel. Yo no sé qué necesitas, pero todo está servido. Vamos a disfrutar del banquete. Está en la sabiduría, está en la palabra de Dios. El tiempo es ahora, no es mañana. ¿Para qué vas a seguirte torturando? Quítate ese batán de encima, esa piedra pesada. Cristo llevó todo en la cruz del Calvario. Es tiempo de bendición, es tiempo de disfrutar. Amén. Gloria a Dios. Yo oro en esta mañana para que el Señor transforme nuestras mentes, nuestros corazones en su palabra de Dios. Y seamos capaces, con esa sencillez con la que el Señor nos ofrece, de disfrutar de ese banquete, de disfrutar de su palabra. Primero a los tobillos, voy a ir poco a poco, empiezo con los evangelios, después hasta las rodillas, me voy adentrando a las epístolas, después hasta los lomos, me voy al Antiguo Testamento, pero es tiempo de sumergirme en la palabra de Dios. El Espíritu Santo me va a ayudar a nadar. ¿Quiénes saben nadar aquí? Bueno, si no sabes nadar, el Espíritu Santo te va a ayudar. Gloria a Dios, no estamos solos. ¿Qué dijo el Señor a María y a Marta? María estaba postrada a sus pies mientras el Señor estaba hablando. ¿Sí o no? Marta estaba yendo de un lado al otro. Hablo hoy día a las Martas, a los Martos. Van de un lado al otro, afanosos, afanosas estamos, ¿no ve? ¿Qué dijo el Señor? Marta, Marta, afanada estás. Haz como María, ella escogió la mejor parte. Nunca le será quitada. Agarra tu Biblia en esta mañana. Esta es la Biblia, la palabra de Dios. Me pertenece. Es mi derecho disfrutarla. Cristo mismo pagó toda bendición, todo perdón, toda sanidad en la cruz del Calvario. Ahora
yo disfruto de todas esas bendiciones, sin dinero, sin tiempo, sin caducidad. Son para mí. Gloria sea a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar, amados hermanos. Amado Padre, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre fiel, Padre bueno, porque sabemos que solo tú puedes saciar nuestra sed, nuestra hambre, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino que hace aquello para lo que fue enviada, dices tú, Señor. Gracias también, Señor, porque tú no eres hombre ni eres hijo de hombre para mentir, Señor. Sabremos que tú eres fiel para cumplir todo lo que has prometido, Señor. Gracias, Padre, porque en ti, Señor, tenemos gracia sobre gracia, Padre. Gracias, Señor, porque en ti tenemos salvación y sanidad, Señor, porque van juntas, Padre. Gracias, Señor, porque en ti tenemos todas las victorias, Padre. Gracias, Padre, porque en ti somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque todo lo podemos en ti, que eres nuestro Cristo, nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nunca nos abandonas. Gracias, Padre, porque sabemos que tenemos, Señor, en ti aquel refugio, Señor. Solo tú, Señor, nos haces andar sobre las alturas, Señor. Solo tú nos haces andar sobre las circunstancias adversas. Solo tú, Señor, nos remontas, Señor. Solo tú, Padre, nos llevas de victoria en victoria, Padre. Por eso te alabamos, por eso te adoramos, Señor. Porque solo tú, Señor, eres más que suficiente. Gracias, bendito Dios, por tu muerte, por tu redención, por tu sufrimiento, Señor. Porque tú llevaste, Señor, todo cáncer, porque tú llevaste toda aflicción, Señor. Porque tú llevaste toda enfermedad del cuerpo y tú llevaste toda aflicción del alma, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra escasez de mente a entenderte, Señor, y a conocerte. Ayúdanos, Señor, a fluir en esas aguas, Padre. Ayúdanos a sumergirnos, Señor, primero tobillos, después rodillas y luego lomos, Señor. Ayúdanos, Padre. Solo tú puedes sostenernos, Señor. Solo tú, bendito Dios. Queremos, Señor, nadar y sumergirnos en el agua de vida, Padre, que eres tú, bendito Dios, que es tu palabra, nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús, toda la gloria y toda la honra es solo para ti, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios.